Te mando un gran saludo. Y pues estamos hablando de filosofía árabe y hablábamos de Avicena. Y yo te contaba que Avicena pues hizo descubrimientos interesantísimos, pero interesantísimos en el mundo de la medicina. Fíjate que gracias a él, por ejemplo, existe la oftalmología, ¿no? Todo el estudio de los ojos. Él fue el primerito en describir el ojo humano. Y todo lo que pues se sabe del ojo humano, bueno, lo primero que se sabe fue gracias a él. Pero no nos conformemos con el ojo. También él hizo los principios de la ginecología, por ejemplo, y de la obstetricia. Él describió la parálisis facial por primera vez. También él describió por primera vez los síntomas del diabético, que por cierto era bien interesante. O sea, ¿cómo se sabía que alguien era diabético? Pues mucho era por la orina. Por ejemplo, si la orina era dulce, bueno, te lo dejo un poquito a tu imaginación, pero se encontró, por ejemplo, que ciertas personas, cuando orinaban, de pronto llegaban hormigas hacia la orina. Y entonces la orina era dulce y de ahí se descubrió la diabetes. Fíjate qué interesante. Y Avicenas explica toda la sintomatología del diabético por primera vez. También explica, por ejemplo, las úlceras del estómago. Describe por primera vez la catarata del ojo, la meningitis, que es una inflamación pues de las meninges en el cerebro. Es el primero en encontrar que hay una relación entre la peste y las ratas, porque antes la gente pues no sabía por qué había pestes y de pronto se morían así miles de personas y miles y nadie se daba cuenta que esto tenía que ver con las ratas. Y Avicenas es el primero en ver que hay una relación. También él descubre por primera vez las válvulas del corazón. Y descubre algo bien interesante. Los gérmenes, las bacterias. O sea, él se daba cuenta que en el agua y en el aire había algo invisible que causaba enfermedades. Y es que piénsalo, ¿cómo le explicas a alguien qué son las bacterias sin un microscopio? Yo el otro día estaba platicando con la hijita de una amiga mía, tiene como 2 años, y le traté de explicar que no podía compartir su paleta con todo el mundo porque tenía bacterias. Pero fue muy difícil explicarle que había bichitos, ¿no? que no se podían ver en su paleta. Y bueno, esto lo descubre Avicenas sin microscopio, lo cual es un descubrimiento muy interesante. Es sin duda el inventor de la traqueotomía. Si no fuera por él, bueno, pues la traqueotomía ha salvado a millones de personas. Él la inventó por primera vez. Y también él descubrió algo muy importante, la importancia de prevenir y no lamentar. En la medicina, para él era más importante la prevención incluso que curar. Decía Avicenas, la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. ¿Cómo ves? Bien interesante esta figura de Avicenas, ¿no? Escribe el libro Canon de la Medicina, que es el que te he estado contando un poquito. También el libro de la curación. Y fíjate que es impresionante porque estos libros, cuando pensamos en libro, pensamos como en un libro, ¿no? Como, un libro que me llevo a mi casa, lo cierro y lo abro. Pero no, en realidad es una gran enciclopedia de ciencias filosóficas. ¿En cuántos tomos, en cuántos volúmenes crees? 18 tomos. Por eso leer a Avicenas es tan complicado, porque su obra es vastísima. Y no solo eso, sino que aparte, él hace muchas traducciones de Aristóteles. Entonces, gracias a él, como te decía, conocemos la obra de Aristóteles. Impresionante la figura de este autor, del que, pues la verdad, sinceramente no se habla tanto en Occidente. Pero mira, eso es en cuanto a medicina.
En cuanto a filosofía, por ejemplo, Avicennas hablaba de cómo conocer el alma. O sea, hablaba de epistemología. Cómo somos capaces de conocer. Y, por ejemplo, él decía que había 3 formas de conocer. Todo lo que conocemos, lo conocemos por 3 formas. Una es por infusión divina. O sea, porque Dios vino y puso esos pensamientos en tu cabeza. Esa sería la primera. La segunda forma es por el raciocinio, ¿no? Porque pensamos, somos lógicos, analizamos. Y la tercera forma de conocer, decía Avicennas, es mediante los sentidos. Esto es en cuanto a su filosofía epistemológica. Pero también habla de temas como la inmortalidad del alma. Te digo que es vasto. Realmente, por eso te digo, morir a los 57 años con tanto conocimiento y con ser tan proligio, tener tanta obra, bueno, pues es muy poco tiempo para tantas obras. La inmortalidad del alma. Fíjate, él pensaba, y lo leo así tal cual, decía, cuando el alma se separa del cuerpo, la continuidad que la une al ser que la perfecciona y que de la cual depende, no se suprimirá. La continua unión con la realidad se mantiene y salvará al alma de toda corrupción. El alma después de la muerte permanece siempre inmortal. Esto gracias a la sabiduría de Dios. Eso pensaba Avicennas. También pensaba en la inmortalidad del alma. Pero gracias a Dios es que somos inmortales. Ahora recuerda que no estoy hablando de cristianos ni católicos. De hecho, estoy hablando del Islam. Él habla de la inmortalidad del alma gracias a Dios. Avicennas pensaba también que la felicidad depende de Dios. Si tú quieres ser realmente feliz, tienes que tratar de comprender a Dios lo más posible. Ese era su pensamiento. Y de contemplar a Dios. Solo el que logra contemplar a Dios puede alcanzar la verdadera felicidad. Te recuerdo, estoy hablando desde el Islam. Acuérdate que la filosofía árabe trata de estudiar a fondo el Corán y explicar la filosofía. Pensaba Avicennas que en la filosofía servía para alcanzar el bien supremo. Y también pensaba que el hombre superior era el sabio. Pero ¿quién era el sabio? El sabio para Avicennas es aquel que quería conocer, pues como tú, que escuchas este programa y tantos otros, por simplemente el gusto y el placer de conocer. Me imagino que estarás ahorita en tu casa o en tu trabajo, tal vez en tu auto o hasta en el transporte público. Y por algo pones este programa, porque quieres saber más, porque quieres conocer. No solo toda la programación de Radio Centro. Pues para Avicennas serías un sabio, porque el que quiere conocer desinteresadamente es el hombre superior, decía el buen Avicennas. ¿Cómo ves? Bueno, pues es bien interesante la filosofía árabe. Hay mucho más que decir. Voy a ir a un corte y ahorita regreso contigo, mi querido sabio, mi querido ser superior. Somos familia. ¿Y dónde le pongo? Ahí.